novatas y novatos? Bienvenidos aquí a ¿Dónde más? A Programador Novato. ¿Cómo de que no? Y en este tutorial número 4 o 5, algo así por ahí, vamos a crear una tabla en MySQL. Pero recordemos que las tablas en MySQL están compuestas por campos y registros, pero los campos pueden tener diferentes tipos de datos, ¿ok? O sea que antes de crear tablas en MySQL, primero vamos a aprender los diferentes tipos de datos que pueden tener esas tablas, ¿ok? Y se dividen en tres grandes tipos de datos, los datos que pueden tener las tablas de MySQL. En primero, los tipos numéricos, ¿ok? Podemos colocar campos de tipos numéricos, o sea, 1, 2, 3, 4. De hecho, hay diferentes tipos de campos numéricos. En serio, hay diferentes tipos de campos numéricos. Y tú me dirás, pues yo nomás conozco los números 1, 2, 3, 1.5, 1.8, pero también se dividen, en MySQL se dividen esos números en diferentes secciones para ciertas cosas que ahorita te voy a comentar. Tenemos los tipos de cadena. ¿Qué son los tipos cadena? Son letras, son texto, es texto, y hay diferentes tipos. Tú me dirás, pues una letra es una letra. No, pero también hay diferentes características que debemos de tomar en cuenta para hacer una mejor base de datos y unas mejores tablas y optimizar nuestros recursos. Y también tenemos los datos de los campos de tipo fecha, ¿ok? Me podrías decir tú también, oye, pero es que una fecha al final de cuentas es un número. Sí, MySQL almacena las fechas allá como números, pero son unos números un poco complicados, son unos números muy grandes y aunque pues, nosotros somos dioses programadores, pues también se nos haría complicado manejar ese tipo de números en los que realmente se almacena una fecha y por eso MySQL nos entrega un formato más legible para nosotros los dioses programadores y pues son fechas. Nosotros como dioses todavía seguimos siendo humanos y por eso vamos a ver los tipos de fecha como fecha. De hecho, es fecha, tiempo, fecha, tiempo. Ahorita vamos a ver todos los diferentes tipos de datos de tipo fecha, ¿ok? Y bueno, vamos a comenzar por los tipos numéricos. ¿Cuáles son los tipos numéricos? Pues mira, tenemos en primer lugar Tiny int. Tiny significa chiquito, le petit, pequeñito. Y almacena y puede almacenar solamente un byte. ¿Cómo está eso de que almacena solamente un byte? Pues sí, te puede almacenar números desde 127 máximo hasta menos 128. O sea que si tú llegaras a declarar un tipo de campo como Tiny y en ese campo le colocas 140, si colocas el valor 140, no te lo va a poder almacenar. De hecho, te va a almacenar un 0 muy probablemente, o un nulo quizás, dependiendo de tu configuración, pero solamente almacena estos rangos de números. Tenemos small int que almacena 2 bytes y solamente recibe números entre 32,000 entre 32,000 y menos 32,700, algo así, ¿ok? Y esto significa que si le pongo un número más grande o más pequeño que ese rango, no me lo va a almacenar. También tenemos medium int, que almacena un número más grande. Tenemos int o integer, que ya es un numerote bien grande. A ver, ¿cuánto es este numerote? Creo que son 2 millones o 120, 2 billones. Los mariachis, sí, 2 billones. Te puede almacenar desde menos 2 billones, bueno, 2,000 millones, hasta 2,000 millones y cacho. Y tenemos Big Int, que son 8 bytes, que te almacena, no sé, todo. todo, te almacena un mega numerote, ¿ok? Ahora, tú me preguntarás, pero bueno, o sea, ¿para qué colocarle estos diferentes tipos de datos en mi base de datos si yo me podría ahorrar estar investigando qué tipos de datos hay y a todo le pongo Big Int y pues de que va a almacenar un número chiquito como 128 hasta 1008,000, un mega numerote así enorme? No, hay que saber una cosa. Si tú vienes y colocas el tipo de campo, un tipo de campo Big Int, y ese Big Int, ese tipo de campo, lo multiplicas o sumas o restas con otro tipo de campo de tipo Big Int, MySQL gasta muchos recursos porque dice, este es un número grande, este es un número enorme, y entonces gasta muchos recursos de procesador, de memoria y también de disco duro en estar haciendo operaciones o estar almacenando estos números. Y entonces tu programa va a ser un poco más lento porque le estás diciendo a MySQL, ¿sabes qué? Aquí voy a almacenar numerotes enormes, así que ten cuidado a la hora de hacer las operaciones. Aunque al final de cuentas sea un número pequeño el que realmente estás almacenando, MySQL lo va a tratar como un número muy grande, ¿ok? Y por eso es recomendable que cuando nosotros
almacenemos números, le digamos más o menos el rango en el que va a estar nuestro número, ¿ok? Ya con esto, cuando nosotros realicemos operaciones internamente en MySQL, pues las operaciones van a ser más rápidas o más lentas dependiendo del tamaño que pueda llegar a tener nuestro número. Por lo regular se utiliza íntegro, entero, y podemos tener números desde menos 2.000 millones, menos, ¿qué? 2 billones, ¿no? Dije 2 billones, algo así, un número bien grande, ahí está el número. Esto te lo voy a dejar en la descripción del video para que veas exactamente los números, y ya Big Int es como para cálculos científicos, ¿ok? Y bueno, pues aquí te dejo la tabla, que te voy a dejar esto en la descripción del video para que lo analices, y cuando estés creando tus tablas, pues utilices el tipo de dato numérico que más se acople a los datos que vas a almacenar, ¿ok? ¿Qué otros tipos de...? Ahora vamos a visualizar los tipos de datos de tipo cadena, ¿ok? Tenemos char, que te almacena letras y te puede almacenar n cantidad de letras. También tenemos varchar, que es muy parecido al char, pero te puede almacenar n más 1 cantidad de bytes, o sea, es un poquito más variable. De hecho, lo que se acostumbra a utilizar hoy en día es el varchar, ¿ok? También tenemos tinyblob, tinytext, que tiene longitudes más grandes, tiene los blob text, text, que son grandes cantidades de texto. Tenemos enormes cantidades de texto que podemos almacenar aquí. Por lo regular, cuando almacenamos nombres, fecha, bueno, nombres, direcciones, textos así muy sencillos, vamos a utilizar varchar. Pero cuando almacenemos, por ejemplo, el texto de si tenemos un blog y vamos a almacenar un texto, por lo regular se utiliza text para almacenar grandes cantidades de información, y pues podemos jugar con eso. Incluso podríamos almacenar enormes cantidades de información, y podríamos utilizar blob o long text. De hecho, long blob y medium blob también pueden almacenar imágenes, ¿eh? De una vez te digo que también se pueden almacenar imágenes. No es muy recomendable, pero bueno, ahí está. ¿Qué más tenemos? Tenemos también los tipos de datos de fechas, y tenemos el tipo de dato de date, en donde te almacena la fecha, y tenemos aquí que se almacenan 3 bytes, porque es el año, el mes y el día, ¿ok? También tenemos data time, que ya te almacena 8 bytes, porque tenemos el año, el mes y el día, y tenemos horas, minutos, segundos y milisegundos. Por eso te almacena 8 bytes. Timestamp, que es parecido al time date, pero te almacena la fecha y la hora reciente. Tenemos time, que tiene 3 bytes, que te almacena pues el tiempo, hora, minutos y segundos. Y por último tenemos el year, que te almacena el año, o sea, 1900 y cacho, 2000 y cacho, y así. Y listo, señores, ya conocemos los diferentes tipos de datos en MySQL. Ahora ya estamos listos para crear nuestra tabla, y para eso pues tenemos que aprender la sintaxis para crear una tabla, ¿no? Es muy sencilla realmente, es muy parecida a la sintaxis que utilizamos para crear una base de datos, como pues create. Con esto creamos, pero a diferencia de crear una base de datos, aquí vamos a crear ¿qué? Una tabla, y le vamos a pasar el nombre de nuestra tabla, así de fácil. Con esto ya creamos una tabla, pero para facilitarnos la vida, con el mismo comando, en la misma sentencia, también vamos a crear los campos, todo de una sola vez. Vamos a crear la tabla y los campos, de una. Y para esto vamos a abrir paréntesis. Dentro de los paréntesis van a estar los campos, ¿ok? ¿Cómo le ponemos campos a nuestra tabla? Pues primero le colocamos el nombre de nuestro campo, el nombre que nosotros le queramos poner. Nombre, dirección, teléfono, edad, lo que sea. Después el tipo. Los tipos pues ya los vimos. Pueden ser enteros, varchar, o sea, caracteres, letras, tipo fecha, date, ya los vimos. Aquí va ese nombre y otras características que ahorita vamos a ver. No quiero que te enredes aquí, y date cuenta que con esto de aquí ya estamos creando una tabla con un tipo de campo, ¿ok? Ahorita vamos a ver esto de las otras características, pero no te enredes, ¿ok? Y supongamos que aquí estamos creando una tabla con un campo, pero por lo regular las tablas tienen más campos, ¿verdad? Entonces vamos a agregar aquí una coma y otro campo, y podríamos agregar otra coma y otro campo, y los campos que querramos, y ya con eso se crea nuestra tabla. Aquí en este ejemplo, estamos creando una tabla con 2 campos, pero pueden ser infinidad de campos, ¿ok?
Listo, ahora vamos a analizar esta parte de aquí que son las otras características de nuestro campo. ¿Qué otras características puede tener nuestro campo o columna? Pues puede ser not null o nulo. Y con esto establecemos si el valor de la columna debe rellenarse o no. Ahí te voy un ejemplo. Supongamos que tenemos el nombre del alumno. Creamos la tabla alumnos y creamos el campo y vamos a crear el campo nombre del alumno. ¿Tú has conocido algún alumno o alguna persona que no tenga nombre? Todos tienen nombre, y sobre todo en una escuela, todos tienen nombre. Entonces tenemos que decirle que ese campo es obligatorio. Entonces le vamos a decir, ¿sabes qué? Aquí no acepto ningún alumno sin nombre, o sea, no acepto ningún alumno cuyo nombre sea nulo, ¿ok? Si el nombre es nulo, no lo acepto. Si no me pasas el nombre, no lo acepto. Necesito que me des un nombre, no quiero que sea nulo, ¿ok? Ahora, por ejemplo, ¿qué datos sí podrían llegar a ser nulos? Posiblemente tengamos, bueno, ¿qué campos podrían llegar a ser nulos? Por ejemplo, supongamos que tenemos cartilla de vacunación. Hay alumnos que tienen cartillas de vacunación y hay alumnos que no tienen cartillas de vacunación. Posiblemente esos alumnos que no tienen cartilla de vacunación, sus papás son primos y son que no tienen vacunas. Y pues se puede dar, hay que respetarlo, hay que respetarlos. Y entonces ese campo va a ser opcional. Eso significa que podría tener datos nulos en ese campo. Y pues lo vamos a colocar como nulo. Eso significa que podría tener campos o podría tener un valor en ese campo o ese campo podría ser nulo. ¿Ok? Listo, ¿qué más? Tenemos la característica de nuestro campo que podría ser autoincrementable. Esto lo que hace es que establece un valor inicial y posteriormente lo va incrementando dependiendo de los registros que vayamos colocando. Esto nos puede servir para hacer una especie de contador de nuestros alumnos. Supongamos que tenemos nuestra escuela y no tenemos ningún alumno. Y llega el primer alumno y en nuestro campo le vamos a decir que ese campo va a ser autoincrementable. Al llegar ese primer alumno, automáticamente se le va a asignar el número 1. Llega otro alumno, número 2. Otro alumno, 3, 4, 5, 6 y va autoincrementando dependiendo de la cantidad de alumnos que vayan ingresando, ¿ok? Y para eso nos sirve el autoincrementable. Después tenemos primary key. Primary key lo que hace es que evita que se repita el valor de un campo. Por ejemplo, y se han dado estos casos, de hecho a mí me tocó ver un caso. Supongamos que en nuestra escuela tenemos a un Juan Pérez Pérez y llega un nuevo alumno que también se llama Juan Pérez Pérez. Tenemos dos Juan Pérez Pérez. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues este alumno Juan Pérez Pérez pues tiene un número de alumno que podría ser 5, por ejemplo. Y el nuevo Juan Pérez Pérez se le va a asignar otro número de alumno. Obviamente va a ser 100, supongamos que este es 5 y este es 100. Al final de cuentas los dos se llaman Juan Pérez Pérez, pero su número de alumno es diferente. Y para eso nos sirve también Primary Key. Con Primary Key yo le puedo decir a MySQL, ¿sabes qué, MySQL? No me vayas a repetir el número de alumno. Todos los alumnos, aunque se llamen igual, le debes de poner un nombre, bueno, deben de tener un nombre, un número de alumno diferente. Y para eso se utiliza Primary Key. Si tú colocas a este alumno que es, si tenemos al alumno Juan Pérez Pérez, que es 5, y llega otro alumno, X nombre de alumno, y también le asignas el número 5, MySQL te va a decir, no, ya no le puedes asignar el número 5, el número 5 ya está ocupado con este alumno, bueno, te va a decir, ya está ocupado, ya no se puede repetir, y para eso nos sirve el primary key. Y por último tenemos default y el valor que va por default, y este se utiliza en caso de que no se reciba ningún valor, entonces se va a colocar ese valor por default. De hecho, hay muchas otras características, hay muchas más características que pueden tener los campos, pero por ahora vamos a trabajar con estas solamente. Y listo, señores, ahora sí, viene lo bueno, y vamos a crear nuestra tabla, pero eso lo vamos a hacer en el próximo tutorial. Vamos a crear la tabla con esta sintaxis y estas características de las columnas. De hecho, lo vamos a ocupar todo esto, y para eso, pues, te pido que te suscribas. Si quieres recibir el próximo tutorial, suscríbete y activa la campanita. Si tienes dudas o sugerencias, déjamelo ahí en el área de los comentarios. Ayúdame a llegar a más novatas y más novatos compartiendo este video. Ahí está mi cuenta de Patreon, patreon.com/programador novato. Y recuerda, muy importante, el mundo no gira, lo mueven los programadores. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.